pero tienen mucho que ver. Y tienen mucho que ver desde lo que vimos desde la semana pasada. Por eso empecé un poquito recordando lo que vimos la semana pasada. En esta porción que la Biblia nos habla de este fariseo que se la pasaba orando y con palabras muy bonitas y muy rimbombantes, y que yo no soy como ellos. Y después el otro que ora y dice, miserable soy. O sea, y dice Jesús, así es, como este segundo. Y de la viejita la persona, la mujer que era injusto, y que el juez, vimos a un juez que no era cristiano, no creía en Dios, no era nada, el vato vivía así y tenía una actitud de injusticia, pero nos muestra que en el reino de Dios no va a ser así. Que cuando estemos en la presencia de Dios, estaremos en la presencia ante un Dios justo. Ojo, vamos a estar ante un Dios justo. Y si tú hiciste algún pecado, tú tienes una condenación. Así es sencillo. Pero para los que estamos en Cristo, justificados por Él, entonces somos perdonados. Interesante. Dios provee eso. Pero el versículo 18, del 15 al 17, dice así: traían a él niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Entonces, esta primera historia nos habla de una actitud que debemos tomar al recibir a Cristo. ¿Cuál debería ser nuestra actitud de tener el reino de Dios en nuestras vidas? Todos nosotros algún día, en algún tiempo, hemos orado por el Padre Nuestro, ¿recuerdas? Es una oración modelo que Jesús enseña a sus discípulos. En la iglesia tradicional nos enseñaban que teníamos que rezarlo 100,000 veces, 10 veces, 5 veces, depende de tu pecado. Pero no entendíamos por qué estamos repitiendo tantas veces el Padre Nuestro. Pero cuando entendemos que dice el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, esa es una palabra muy fuerte, iglesia. Es muy fuerte decir, venga a nosotros tu reino. Le estás diciendo a Dios que reine. Y cuando tú le dices a Dios que reine en la historia de nuestro mundo, de nuestros tiempos, cuando un rey llegaba a una ciudad, ¿qué pasaba? Acababa con todo. Todo acababa el rey que llegaba ahí. Y luego, después de que llegaba ahí, hacía nuevas leyes, nuevas cosas. Te sometías ahora a la voluntad del nuevo reino. Entonces, cuando decimos que venga a nosotros tu reino, estamos dispuestos a que Dios llegue a tu vida y rompa, destruya tu carácter, destruya decíamos en la semana, tu temperamento. No, es que yo soy una persona muy airada, porque los Carlos somos airados. Ok, el reino de Dios se establece y pone nuevas reglas. Entonces, esta primera historia nos habla de la actitud que debemos de tomar al recibir a Cristo. Si en verdad Cristo reina en tu vida. Porque si Cristo no reina en tu vida, entonces tu actitud es indiferente. Y es cuestión de pensar ahorita
¿En qué actitud estoy? ¿Cuál es mi actitud del venir a la iglesia? ¿Cuál es mi actitud del realmente el reino de Dios esté establecido en mi vida? Hay infinidad de actitudes, incrédulas inclusive. En la cultura judía del siglo de donde está hablando Jesús, tenemos que ir al contexto histórico. Los niños eran vistos principalmente como no tenía, o sea, hoy en nuestros tiempos los niños son muy importantes. Inclusive familias se ponen de cabeza y ponen todos sus esfuerzos por los niños, por sus hijos. Pero en aquel tiempo el niño no servía de nada, o sea, no tenía ninguna calidad social el niño. No tenían derechos como hoy los tienen los niños. En este tiempo no parece nada. Eran valorados dentro de una familia, especialmente los varones. Eran más importantes que las mujeres porque los varones iban a ser los herederos. Hacían más faramaya cuando nacía un hombre que una niña. Pero estos varones iban a continuar con un linaje, pero no eran considerados los niños importantes. Hoy en nuestro tiempo tenemos el Día del Niño, ¿no? Y ese día, el niño es lo más importante en ese día. ¿Tú ya dejaste de ser niño? ¿O sigues siendo niño? ¿O niñote? ¿O niñota? Además, fíjate, en el contexto histórico, los niños ya empezaban a trabajar. Desde niños, órale. Y yo recuerdo que a mí desde niño no era un trabajo, pero era ve y tráete la coca, ¿no? Ve y tráete algo de la tienda. Y hoy no, hoy los papás no molesten al niño que viene cansado de la escuela. Yo voy a ir. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Pero en el tiempo histórico, los niños se ponían a trabajar, los ponían a hacer trabajos. Créeme que es muy importante hoy, desde ahorita, como papás, enseñar a nuestros hijos a trabajar. Porque ya después crecen y quieren ser patrones. Quieren que todo le hagan. Pero el enfoque de Jesús hacia los niños fue diferente. Dios mismo, Jesús mismo, o sea, el maestro, el rabí, dice, déjenlos pasar. Déjenlo que los niños vengan. Jesús no solo permitió que los niños se acercaran a Él, sino que usó un ejemplo de actitud hacia los discípulos que estaban con Él. Porque los discípulos decían, no le molesten, déjenlo en paz al maestro. Por eso dice ahí que le reprendieron. En un comentarista dice que la fe de un niño, que el reino de Dios es como un niño, pero un niño es humilde, un niño es sencillo, pero realmente a veces un niño no es humilde. Realmente el niño no es así como, ay, mira qué humildad del niño. No, el niño es diferente. Pero algo sí sé, que un niño es dependiente. Todos los niños son dependientes de sus padres y necesitan de sus padres, dependen de sus padres. Y esa es la actitud que a lo mejor como aplicación tú y yo tendríamos que tener ante Jesús. Ser dependientes de Jesús. No dejar de depender de Él, porque a veces dejamos de depender porque ya no soy niño. Y Jesús está diciendo, esa es la actitud de un niño que dependía, un niño que quería ir con Jesús. Y como papás tenemos que enseñar a nuestros hijos que dependemos de Dios.
Por eso a veces nuestros hijos crecen sin dependencia de Dios porque tus papás no vieron nada de eso. Necesitamos que nuestros hijos, nuestras hijas dependan de Dios, pero si no lo están viendo de nosotros, entonces tengo algunas preguntas para profundizar este tema de el reino de ser como niños, un niño dependiente que depende de Dios. Y la primera pregunta que te voy a hacer, leyendo estos dos versículos del 15 al 17, ¿cuál es mi actitud al buscar primeramente el reino de Dios? Mira, tú al niño le dices, ¿sabes qué? Si tú te portas bien y sacas buenas calificaciones, te voy a regalar una bicicleta. ¿Qué crees que va a estar el niño? Todo volado, esperanzado porque creyó en la palabra del papá que le dijo que le iba a regalar algo. ¿Qué pasa cuando no le regalamos eso a nuestros niños? ¿Qué pasa cuando nosotros faltamos a la promesa? Se decepcionan de nosotros. Pero luego le vuelve a decir, no, pero ya ahora sí, el otro mes ya te lo doy. Y otra vez vuelve el niño a tener una esperanza. Debemos de tener esa esperanza en Cristo como esos niños. Confiar en la esperanza eterna. Confianza en que Él nos va a dar las promesas que Él nos prometió. Pero también nos cumple con la de Romanos, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que dejaste de depender de Dios? ¿Cuándo fue la última vez? Como niño. Y a veces tomamos al niño de la mano y ahí va el niño, ¿no? Todo enojado y haciendo sus panchos, pero va de la mano del Señor. No se suelta. Otra actitud que yo te recomendaría como aplicación es que confíes en Cristo. Porque no podemos estar con alguien que no confiamos. El niño a veces no confía en dónde está. Platicábamos ahorita que a veces el niño no se acerca con su papá, con su mamá, porque no tiene confianza. Porque no le hemos generado esa confianza. ¿Tú confías en Cristo? ¿Realmente tu actitud al buscar primeramente el reino de Dios es de confianza, de amor, de respeto, de obediencia? Ahora, la segunda pregunta que te tengo es, ¿cuál es mi fe al acercarme a Cristo? ¿Con qué fe me estoy acercando a Cristo? Y ¿sabes qué? Cristo dice, como un grano de mostaza. Así, aunque te acerques con esa fe a mí. Y no para que cumpla tu deseo, no para que cumpla lo que tú quieres, sino creyendo en Él, que Él está en control, dependiendo de Él. Y pongamos en práctica la humildad, porque a veces realmente no somos humildes al Señor. Llegamos con mucho y con mucha jactancia. Ahora, otra cosa que me llamó la atención de estos tres versículos es que primero tengo que reconocer mi falla. A veces los niños no reconocen las fallas. O sea, no quiero hablar de los niños solamente de la parte bonita y lo que los niños sí hacen. Pero también hay que ver que a veces no reconocemos nuestras fallas. Esta actitud del niño cuando de repente te dice que lo regañas, pero luego ya después te dice que te quiere mucho. O sea, el niño rapidísimo se reconcilia.
Un día se pueden pelear y al día siguiente los niños ya son los mejores amigos. ¿Esa es nuestra actitud hacia los demás? ¿O no? Y terminando eso, ¿cómo está tu condición espiritual? ¿Has evaluado tu condición espiritual últimamente? ¿Cómo estás espiritualmente tú? ¿Cómo estoy espiritualmente yo? Y recordé en esta porción, hermanos, recordé esta porción la actitud de Ana en Samuel. ¿Qué era lo que más anhelaba Ana? ¿No lo has leído? Primero de Samuel, lo que más anhelaba Ana era un hijo. Era lo que más anhelaba. Y la otra esposa que tenía, Elcaná, creo que era su esposo, tenía otra esposa y esa sí tenía familia. Y la mujer se burlaba y decía que era una tal por cual. La actitud de Ana, hermanos, y ella derrama su corazón ante Dios. Y cuando derrama su corazón ante Dios, Dios le concede un hijo. Y cuando ella derrama su corazón ante Dios, ¿recuerdas que dice Ana? Te lo voy a ofrendar a ti porque es tuyo. ¡Wow! Lista para entregárselo. Y se lo lleva y lo entrega en el templo. ¿Cuántos errores cometemos como padres, no? En la semana hablábamos que muchos de nosotros, nuestros padres nos marcaron con cosas. Y somos muy buenos para echarle la culpa a nuestros padres por lo bueno o lo malo que hicieron con nosotros. Pero nunca te olvides de la providencia de Dios. Pero tenemos que tener esta actitud como niños al recibir el reino de Dios. Decía en Lucas, el reino de Dios aquí está en medio de ustedes, les decía a los discípulos. Yo soy el que soy. Pero ¿cuánto nos cuesta sacrificarnos como papás? ¿Cuánto nos cuesta realmente hacer un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Y que eso puedan ver nuestros niños y tengan una actitud correcta. Eso fue lo que hizo Ana, fue y entregó a su hijo. Porque este mundo, chicos, chicas, hombres, mujeres, jóvenes, este mundo nos enseña que todo se trata de mí. Yo me tengo que satisfacer. Todo se trata de mí. Chécate la televisión, chécate las redes sociales. Todo se trata de mí. Eso te enseña el mundo. Mis sueños, mis anhelos, mi casa, mis cosas, mi futuro, mi. Eso te está enseñando el mundo. Pero vemos en esta porción que los niños no tenían ningún sentido en ese tiempo. Los discípulos cuando le dicen que no lo molesten al maestro, están diciendo, no desperdicies tu tiempo, Jesús, con los niños. O sea, eso es lo que están diciendo los discípulos. Pero Jesús dice que el reino es de los que no son nadie.
Eso lo vi ayer. El niño no era nadie. El reino es para los que no son nadie, de los que no se acercan a Jesús por sus méritos propios. Oh, yo soy abogado, yo soy... o sea, si ahorita llegara el alcalde de Torreón, todos, siéntese aquí, ¿le traigo agua, alcalde? O alguna celebridad, Taylor Swift, o algún artista que te guste. Digo eso es porque son los que yo más me relaciono. El reino de Dios es para los que no son nadie. El que tú me ves aquí predicando, hermano, no soy nadie para predicarte. No tengo los méritos, los estudios. No leo tanto como otros pastores, no estudio tanto como otros pastores. Inmerecidos de estar aquí, hablando su palabra. Esa es la actitud que tú y yo debemos de tener siempre. No somos nadie. Esa es la actitud del niño. El niño no era nadie. Por eso los discípulos no lo molesten. Hágase. Pero si viniera el jefe de la sinagoga, pásele. Entonces eso me encanta de la palabra de Dios, porque puedo acercarme a Jesús confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque no soy nadie. Inclusive soy un pecador, o sea, peor tantito. Y la actitud de Jesús es, ven. Señor, pero no soy nadie, ven. Señor, pero estoy desnudo, o sea, ven, acércate. Puedes venir. Entonces, así deberíamos acercarnos. Así es el reino de Dios. El reino de Dios no son para los que hicieron grandes, que tuvieron grandes iglesias de 2000 y que hicieron y sanaron enfermos. Todo era de Él. Nosotros no somos nadie. Esa es la actitud, mi familia. ¿Y eso de qué me sirve, pastor? ¿En tu trabajo? ¿No eres nadie? Sí, pero aquí dice gerente general. Sí, pero no eres nadie. Porque Jesús mismo, siendo Dios, se despojó de eso para para tomar forma de ¿qué? De siervo. Wow, lo más bajo. Resumidas cuentas de los versículos del 15 al 17, no vas a entrar por quién eres al cielo. ¿Ah? No vas a entrar por qué hiciste en este mundo, ni por tu posición. A eso se le llama gracia. ¿Cómo se llama? Por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, no es de ustedes. Sigamos adelante, para no tardarnos mucho por el calor. Versículo 18. Un hombre principal, es la segunda historia que vamos a ver el día de ahorita. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre.
Y en el 21 dice, easy, fácil. Ando mi bilingüe. Fácil. Check. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bueno, y si lo guardó desde su juventud, si estás tan seguro, entonces ¿por qué vienes con Jesús y le dices, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Si cumpliste la ley. Bueno, una porción de la ley. Mira, el versículo 1 nos dice que un principal, o sea, está hablando de un gobernante. Está hablando de un ministro, alguien importante. Y la Biblia nos dice que tenía mucho dinero. No era rico, no, mucho dinero. Este ministro se acerca a Jesús, pero me llamó la atención porque en Marcos habla lo mismo, es el sinóptico, el paralelo a esta historia. Y dice Marcos que un hombre rico, un hombre millonario, un gobernante, un ministro, llega con Jesús y dice, y se arrodilló ante sus pies. ¡Wow! Eso ya está más. O sea, yo he visto en la televisión gente millonaria de muchísimo dinero en México va con el Papa y que hasta le besan la mano al Papa. Me imaginé esa historia y dije, ay, no manches. Pero ellos acá en México por nadie, pero allá ante el Papa, ahí sí. Y ¿sabes qué? Digo, qué chafa, ¿no? Porque tú y yo a veces tomamos el cristianismo, muchas veces podemos tomar formas, frases, hablas, Dios te bendiga. Ahora es un cliché decir bendición, o sea, te peleas y al final bendiciones. O sea, ¿cómo? Te peleaste con tu hijo, tu hija, Dios te bendiga. ¿En serio? ¿Cómo puedes bendecir enojado? A veces tomamos formas que nos hacen ver muy espirituales. Por ejemplo, vas a un lugar y dices, no, yo no tomo porque soy cristiano. Yo no bailo porque soy cristiano. A veces tomamos formas que aparentamos algo superficial, iglesia. Porque veo a este hombre millonario, rico, ministro, y se arrodilla ante Jesús y dices tú, wow. Hay cosas que nos hacen ver muy espirituales. Predicar, cantar, evangelizar. Y dice, maestro bueno. Cuando Jesús le dice, bueno Dios. Y eso es lo único que puedo rescatar, que puedo observar, es que veo la humildad de mi Señor ante esas cosas. Porque sí, realmente es Dios. Pero dice, no. Bueno, solamente Dios. Y algo que me llamó la atención, porque dice, ¿qué puedo heredar? ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Qué egocentrismo, ¿no? Qué egocentrismo de nosotros pensar que en nosotros está poder ir al cielo. Déjame decirte que no. En ti no hay nada bueno. En ti no está ir al cielo. No pienses eso. ¿Cuál fue el problema de Eva? Ser como Dios. Egocentrismo, el de nosotros, el yo sentirme halagado, el yo sentirme importante, el yo sentirme halagado. ¿Qué nos acaba de decir Jesús en los otros versículos? Mientras llegues a Él siendo nadie, es mejor. Esa es la actitud correcta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Hay una porción en Juan 3, ¿recuerdas a Nicodemo? Para que no lo viera, él era
un maestro importante y llega de noche a Jesús y dice: Maestro, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. ¿Recuerdas qué le dice Nicodemo? ¿Me tengo que meter otra vez al vientre de mi madre? Y Jesús le dice: Nicodemo, tú siendo maestro me preguntas eso. Hermanos, Juan 14, lo que quiere Dios hablarnos es que pongamos atención a Él, a Cristo. Y en Juan dice, Juan 3, ahí mismo Nicodemo al final dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo único que necesitamos, creer. No por tus méritos, no por lo que hagas en este mundo, tus buenas obras. O sea, pastor, entonces no importa las buenas obras. No, es un fruto de las buenas obras. Cuando dice ahí que Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno sino Dios. Nos dice su bondad que desciende del Padre y no nace de Él. ¿A dónde voy con esto? Todo lo bueno que tú hagas, todo lo bueno que tú, bueno, no voy a hablar de ti, todo lo bueno que veas de mí, todo lo bueno, si hay alguna cosa buena que veas de mí, ¿sabes qué? Viene del Padre. Pero todo lo malo que tú me veas, ese sí me lo adjudico yo. Mi mal carácter, mis caras malas que hago, ¿alguien puede decirme un defecto mío? Sin miedo, no lo voy a reprender. Dígame uno, a ver, ¿qué han visto mal de mí? ¿Ninguno? Es que nomás me ven el domingo, pero si le preguntan a mi esposa y a mis hijas, ya tienen una lista, pero bien bonita, de las cosas malas de mí. Y son mías, yo me las adjudico. Pero lo bueno que vean viene de Dios. En mí no hay nada bueno. Dice en el 20, los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Eso está en Éxodo 20, 12. Pero después de eso dice: no codiciarás. Pero Jesús hasta ahí lo para y no lo dice. Entonces este hombre dice que, check, ya los tengo. Todos los he cumplido. No, soy muy buen hijo, ayudo a mis papás, bla, bla, bla. No digo groserías, voy a Calvary. Soy un pan de Dios. Pero Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere decir? Que al que tú sabes los 10 mandamientos, ya te diste cuenta que ya pecaste. Alguien que no conoce los mandamientos simplemente dice: pues estoy bien. Pero Jesús, los mandamientos no viene para quebrantarlos, sino inclusive pone una vara alta. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el mandamiento dice: amar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Y Jesús dice: ok, muy bien. Pero ahora ama a tu prójimo como a ti mismo. No, o sea, que yo lo ame al de al lado. Voltea a ver al de al lado. Bueno, volteense para atrás. Ámalo. Ahí sí no, ¿verdad? Es que para atrás porque están entre familia. No, así por mi esposo sí, chiquito. Gente. Por mi hija sí. Pero por el de atrás. Por tu prójimo. Dicho de otra manera, Gálatas 3:24, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. ¡Wow! La ley fue nuestra tutora hasta que vino
Cristo y no para romperla. Nos protegió hasta que nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Muchos de nosotros solo llevamos nuestra vida cristiana superficialmente. Vienes a la iglesia, pero tu vida no muestra a Cristo. Tu vida no muestra tu fe en Cristo. Apenas te sale un problema, apenas te sale una situación y no, mejor ya no voy a la iglesia. No, mejor estábamos mejor antes en la otra iglesia. Ahí ni nos pelaban, ni nos decían nada. Todos éramos muy padres, todos nos abrazábamos y todos nos amábamos. Y te hago la pregunta, porque así a veces vivimos tú y yo, muy superficialmente el cristianismo, por encimita. No nos comprometemos con Él. ¿Cómo llevas tu vida en Cristo? ¿Cómo la llevas? ¿En tu comunidad saben? ¿Has modelado a Cristo? Y en el 21 Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahora, si tú y yo sabemos que hemos cumplido la ley, entonces, ¿qué nos preocupa? A ver, ¿alguien aquí ha matado a alguien? ¿Un ser humano? A lo mejor una cucaracha, pero ¿un ser humano han matado? ¿No, verdad? Pues ya palomeamos. ¿Alguien ha robado? ¿No? Unos sí, otros no. Dos. Ya llevas 2 palomitas. Si este hombre realmente había cumplido la ley, ¿por qué llega? Yo me pregunté eso, ¿por qué llega con Jesús y le pregunta, ¿qué haré? Pues si ya está hecha, carnal, ¿para qué preguntas? Porque este hombre desde joven sabía los salmos, este joven desde muy chico se le enseñaron los proverbios, se le enseñó la ley. ¿Por qué duda? ¿Tú dudas de tu salvación? ¿Alguien está dudando aquí? ¿Tiene falta de fe en su salvación? Que si a mí o a ti te dan un diagnóstico en tu vida y te dicen, te quedan un mes de vida, Israel, un mes de vida, fulano de tal, 6 meses de vida. ¿Estás dispuesto a decir, ok, ya sé a dónde voy? No tengo miedo. ¿Tienes fe en eso? ¿Tienes fe como un grano de mostaza para creer que sabes a dónde vas? ¿Sabes cuál era el problema de este joven? ¿Y cuál es nuestro problema? Porque dice, veo que este joven está confiando más en sí mismo y lo que tiene y no en las promesas. Wow. Él está confiando en su dinero. Él está confiando en que ha cumplido la ley. Él está confiando en eso. Están confiando en sí mismos. El mundo te dice que confíes en ti mismo. Entonces Jesús en el 22, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. ¡Wow! Mi Señor me encanta. Él tiene, híjole, Él ya sabe. Oyendo esto le dijo, lo volteó a ver, aún te falta una cosa. ¿Qué le dijo el 22, iglesia? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Qué vara alta, ¿no?
¡Qué barota! Ponte a pensar, ¿cuánto tienes en el banco ahorita? Pues mire, pastor, ayer fuimos al béisbol y me quedaron 100 pesos en el guardadito, ¿no? ¿Cuánto tienes ahorita? Que estés dispuesto a soltarlo. ¿Dónde está tu confianza? ¿A poco tú crees que todo lo que tienes es gracias a ti? A tus méritos, a tu carrera, a que eres muy bueno, muy buena en algo. Este hombre le está diciendo a Jesús, ven y sígueme. 23 dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque era muy rico. ¿Sabes? Este hombre se olvidó de la gracia de Dios. Se le olvidó que todo el imperio, todo lo que había construido, que todo lo que tenía, Dios se lo había dado. Todos sus esfuerzos, todo su trabajo, todo le pertenece a Él. Todo tu dinero, todo, todito, no hay ningún como que esto no. Todo nuestro dinero, todo lo que tenemos, sea mucho, sea poco, le pertenece a Él. Porque por gracia Él nos lo da. Porque se lo pudo haber dado a otro, se lo pudo haber dado a otra, sin embargo te dijo, va, a ti. Pastor, pero es que yo soy licenciado. Yo soy ingeniero. Pastor, es que yo soy doctor. Me quemé en las pestañas. So. ¿Y eso qué? Jesús le está diciendo algo muy fácil. Ah, sí, pastor, porque usted no es millonario. Ah, es correcto. ¿Qué pasaría si ahorita Jesús se presenta a tu vida y te dice, Panchita, dame esto? ¿Mi perrito? ¿Mi gatito? ¿Mi dinero? No, pastor, no, Dios. Al pastor no se lo des, ¿eh? No, Dios. Porque por gracia, no se te olvide, hermanos, en serio, con mucho amor, los dones, los talentos, tu trabajo, tu dinero, tu esposo, tu esposa que tienes, tus hijos que tienes, es por gracia. Aquí no hay nadie que me diga, no, yo no tengo nada. Sí, sí tienes. Segunda de Timoteo dice, 1:12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Este hombre creía en sí mismo, no en Jesús. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y una vez vimos este tema. A ver, ¿cómo estás haciendo tesoros aquí? Mira, a mí me queda un año en esa casa donde vivo. Si no la compro, voy a tener que ir a vivir a otro lugar. ¿Tengo para comprarla? No. ¿Tengo créditos? Estoy bien quemado en los créditos. Mi buró no, ya es un roperote. No tengo. Pero sé que la palabra me ha enseñado que estoy listo para cuando Él me tenga que mover. Que nada nos
aferre a una casa, que nada nos aferre a un carro, que nada nos aferre a unos hijos. Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús, sin voltear, porque está la mujer de Lot. La vida que llevaba la mujer de Lot. Y el problema es que la mujer de Lot no es que haya revirado hacia atrás, sino que ella quiso regresarse atrás. Ya no mires hacia atrás. ¿Estás listo para, si en ese momento Dios dice, bueno, ¿sabes qué? Vende tu coche porque tienes que pagar esto y estás lista para andar en camión? Con estos 40 grados, pastor, ¿estás lista para andar en camión? ¿Estás lista para caminar? ¿Estás lista para vivir en una casa chiquita? ¿O por qué no va también? Vamos a ver más chido. ¿Estás lista para comprarte tu carro nuevo? ¿Tu casa nueva? ¿A quién le vas a dar gloria? 25. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El problema no son las riquezas, sino es el corazón, dice la Biblia. Y tú podrás decir como yo, pues no soy millonario, no soy rico. Entonces estás cayendo como el joven. El problema es que te justificas. Te justifiques. Este hombre rico se llegó justificado. No, ya lo he hecho. Ya lo puedo lograr. Pero había una cosa que le faltaba a este hombre y que muchas veces nos falta a nosotros, que es la palabra compasión. Compasión por tu hermano, compasión por tus hermanos de la iglesia, compasión por tu esposo, compasión por tu esposa, compasión por tus hijos, compasión por la gente. Y te puedo mencionar muchos versículos de Mateo 9:36, por ejemplo, que dice que tuvo compasión de ellas cuando les iba a dar de comer. ¿Qué pasó? Jesús tuvo compasión de ellas. Tienen hambre y se van a ir y viven muy lejos, vamos a darles de comer. Y luego les dice, pues no tenemos nada. Mateo 14:14, lo mismo. Vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas. Debes de tener compasión por tus hermanos, compasión por tu iglesia. 26, y ya vamos a terminar. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién? Entonces, y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Fíjate, de este versículo lo puedes sacar, no, vamos a comprar un carro porque lo que es imposible es posible para Dios y Él nos va a dar para un carro. El contexto, está hablando de un millonario que no quiso soltar su lana a los pobres, pensando que él había hecho su fortuna. Y no entendió la gracia, dijo, no, todo esto yo te lo yo te lo di. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El ser salvo es imposible para nosotros, pero para Dios es fácil. Y ahí está Jesucristo. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Fíjate. Estos pescadores habían dejado todo por seguir a Jesús. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Estás dispuesto por fin en tu vida ya a seguir a Jesús? ¿O todavía no es tu tiempo? Todavía no es tu tiempo. Y dices, no, pastor, déjeme acabo la prepa o la secundaria o la carrera o déjeme caso, ¿no? Estos hombres dejaron todo y siguieron a Jesús y Él les dijo en el 29,
De cierto os digo que no hay nadie que no haya dejado casa o padres o hermanos o mujer por el reino de Dios. 30, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Ya todos podemos ir con eso, ¿no? ¿Qué entiendes? O estás en el discipulado y luego te voy a decir, ¿qué entiendes con eso? ¿Qué entiendes con que el que no haya, o sea, si dejas todo, dejas cosas por seguir a Jesús? El 30 te dice que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Conclusión. No olvidemos que somos pecadores en Cristo. Y que por su gracia se puso en mi lugar, en esa cruz. Pero Él es el indicado para ponerse ahí. Aunque tú quieras, aunque yo quiera morir por mi amigo Humberto, no soy el indicado porque había que ponerse a alguien que no era pecador. Mamá, porque si tú te quieres poner por tu hija, tu hijo, no eres la indicada. No tienes el perfil. Cristo es el indicado para ponerse en ese lugar. Dice Pablo en Filipenses 3, me gustaría que lo leyeras. Filipenses 3 del 1 al 16, porque Pablo dice que no tenía en qué gloriarse. Dice, no tengo en qué gloriarme. Pablo, Mr. Pablo, que mucha gente lo alaba, Mr. Pablo. Linaje de linajes. Pablo tenía un historial. Y dice Pablo, no tengo nada en qué gloriarme. ¿Y sabes qué dice? Y ese es mi lema. Todo lo tengo por basura. Wow. Todo lo tengo por basura. No tengo nada de qué gloriarme. ¿De qué me puedo gloriar aquí como pastor? De nada. ¿De qué tengo de qué gloriarme en mi trabajo? De nada. ¿Por qué lo debo de tener por basura? Porque estoy listo al momento del llamado. Porque si lo tengo como algo mío, Cristo nos muestra el camino a la cruz que se llama morir a nosotros mismos. Parte de la conclusión es, confía plenamente en Jesucristo y no en ti. El mundo dice que cree en ti. Échale ganas, échale ganitas. Cree en ti. Tienes mucho, y los papás no les decimos, tú tienes muchos talentos, hija. Tienes muchos dones, hija. ¿Sabes qué? Cree en Cristo y Él va a hacer. Porque lo que Dios quiere es una entrega total, ¿eh? No a medias. Una entrega total a Él. Termino con un ejemplo bíblico. ¿Recuerdas? Mucho para nosotros lo más valioso, dice, no puede ser a lo mejor tu casa, tus coches, tus joyas, material. Muchas veces lo más valioso es tu esposo o tus hijos. Y el ejemplo que puse aquí, una muestra de ejemplo es el padre Abraham. Ya sabes para dónde voy, ¿no? Cuando lleva a su hijo a hacer un sacrificio. Lo lleva a sacrificar.
Y todavía le dice el niño, el adolescente, no sé, no me acuerdo la edad que tenía, le dice el papá al padre Abraham, dice, ¿quién es a quién vamos a sacrificar? Y el papá, a ti. Pero obedeció a Abraham. A tal grado, hermanos, de que saca el cuchillo para sacrificarlo. Y el ángel le dice, no, ya vi. No lo mates. Y eso me llega a ser la última pregunta. ¿Qué estás dispuesto a rendir a Dios? ¿Estás dispuesto a rendir a Dios tus finanzas, tu tiempo, todo? ¿O no? Todavía no es tiempo. ¿Por qué rendirlo, pastor? Mira, hay que rendirlo porque Cristo vino y siendo Dios se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, como cosa no a que aferrarse, y murió por ti en una cruz, y murió por mí en una cruz, y resucitó al tercer día, y está sentado a la derecha del Padre. Él tiene el honor, tú y yo no lo tenemos. Por eso hay que rendirlo a Dios. ¿Te va a costar? Sí, no va a ser fácil. Me ha costado mucho en mi carne. Pero a Dios le costó su hijo, unigénito, y no tenía pecado, peor tantito. Así que, ¿te pones de pie, por favor? Padre, Señor, aquí estamos, Señor. Y yo quiero entregarte. ¿Por qué no le dices a Dios ahí en tu mente? En tu mente, o si lo quieres decir, decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Aquí, hoy te voy a entregar esto que me impiden a veces seguirte. Puede ser tu trabajo, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu dinero. Mucho poco, pero para ti es valioso. ¿Por qué no le dices a Dios, Señor, aquí está? Porque esa es la mejor salida, hermanos. O tienes la opción de irte triste, como este joven rico, y decir, mejor me pongo triste, pero no me despojo. Creo que ya es tiempo, iglesia, de despojarnos, de entregarle a Dios realmente lo que muchas veces te impide seguir a Cristo, te impide obedecerlo. Y como cuando Jesús le dice a Nicodemo, y nacer de nuevo, porque tal vez no has nacido de nuevo. Tal vez no has nacido. Tal vez hiciste la frase, la oración, inclusive vienes a Calvary o vas a otra iglesia, pero tampoco, a lo mejor no has nacido de nuevo. Pastor, pero yo ya tengo 10 años, 15 años, 100 años viniendo a la iglesia. Sí, pero a lo mejor no naciste de nuevo. Porque el reino de Dios se ha acercado a nosotros para habitar en nosotros, para romper nuestras reglas, para quitarlo lo que era nuestro y decir, es mío. Yo me encargo. Entrégaselo hoy. Dáselo. Él sabe qué hacer con eso. Esto no se trata de ti ni de mí, sino de Él.
Entrégaselo. Hoy es el gran día. Para que no te vayas el día de hoy triste como ese joven rico, sino victorioso de que entregaste y que el reino de Dios es el que está reinando en tu vida. Amén. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas y cántale al Señor. Padre, una vez más.